el alba de la civilización. Imagínate, si puedes, el mundo hace más de 5000 años. Un mundo sin escritura, sin leyes escritas, sin ruedas, sin ciudades. La humanidad vagaba dispersa, en pequeñas tribus nómadas que buscaban alimento entre bosques y sabanas. Pero entonces, en una región fértil del suroeste asiático, donde dos grandes ríos se deslizan lentamente hacia el Golfo Pérsico, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Allí, en la tierra entre el Tigris y el Éufrates, surgió Sumeria, la primera civilización conocida de la humanidad. No fue solo un lugar geográfico, ni tan solo una cultura más entre muchas. Fue el primer paso consciente de la humanidad hacia la historia, hacia la organización social compleja, hacia lo que hoy llamamos civilización. Este es el relato de cómo una civilización perdida en el tiempo, olvidada por siglos y redescubierta gracias al trabajo incansable de arqueólogos y estudiosos, dio forma al destino de la humanidad. Y las raíces de Sumeria. Entre ríos y sueños. La Mesopotamia, cuyo nombre griego significa la tierra entre ríos, fue el escenario de uno de los mayores milagros de la historia humana. En esta vasta llanura fértil, rodeada por desiertos y montañas, surgieron las primeras ciudades-estado sumerias: Uruk, Nippur, Lagas, Ur, Kis, Eridu y otras tantas que hoy son nombres polvorientos en mapas antiguos, pero que fueron centros de poder, religión y cultura. Los sumerios no eran semitas, su lengua era aislada, sin parentesco con ninguna otra familia lingüística conocida. Vinieron quizás del este, tal vez del norte, o tal vez ya estaban allí desde antes de que el hombre pudiera contar el tiempo. Pero lo que sí sabemos es que, alrededor del 4000 a.C., comenzaron a construir pueblos sedentarios, y poco a poco, esos pueblos se convirtieron en ciudades. ¿Qué impulsó ese cambio? La respuesta está en los ríos. El Tigris y el Éufrates ofrecían agua dulce, fertilidad y también amenazas constantes. Inundaciones impredecibles. Los sumerios aprendieron a dominar la naturaleza mediante sistemas de irrigación, canales, diques y acequias. Con ello aseguraron cosechas abundantes, excedentes alimenticios, y con ellos, el crecimiento poblacional. Y cuando hay excedente, surge la especialización. No todos tenían que trabajar la tierra. Surgieron artesanos, escribas, sacerdotes, gobernantes. Y así, nació la ciudad. La ciudad, el corazón de la civilización. Las ciudades sumerias no eran simplemente conglomerados de casas. Eran organismos vivos, complejos, jerárquicos, llenos de vida y conflicto. Cada ciudad era independiente, casi como un pequeño reino. Tenía su propio gobierno, su ejército, sus templos, sus mercados, y sobre todo, su zigurat, una pirámide escalonada que servía como templo y centro religioso. En Uruk, por ejemplo, floreció una sociedad avanzada. Allí se desarrolló la escritura cuneiforme, el primer sistema de escritura del mundo. Inicialmente ideada para registrar transacciones comerciales, cuántas ovejas se vendían, cuánto trigo se almacenaba, con el tiempo evolucionó hasta permitir la poesía, los mitos, las leyes y las historias. El templo, o zigurat, era el núcleo simbólico y físico de la ciudad. Era el hogar de los dioses, seres poderosos que controlaban el destino humano. Los sacerdotes actuaban como intermediarios, y a veces, como gobernantes. En algunas etapas de la historia sumeria, el poder político estaba en manos de los líderes religiosos, mientras que en otras, surgieron reyes guerreros que combinaban ambas funciones. La escritura, el primer mensaje de la humanidad. Uno de los logros más asombrosos de los sumerios fue la invención de la escritura. Alrededor del 3100 a.C., en Uruk, aparecieron las primeras tablillas de arcilla con marcas en forma de cuña hechas con un estilo de madera. Esas marcas representaban objetos, cantidades, conceptos. La escritura cuneiforme comenzó siendo pictográfica, pero pronto se volvió abstracta y fonética. Permite a los sumerios dejar registros permanentes de su existencia, contratos, cartas, inventarios, tratados, textos religiosos, incluso literatura. Y es aquí donde encontramos una obra maestra de la antigüedad, la Epopeya de Gilgamesh, un texto épico que habla del rey de Uruk y su búsqueda de la inmortalidad. Este poema, grabado en tablillas de arcilla, es considerado uno de los primeros trabajos literarios de la humanidad. En él se abordan temas universales: la amistad, el dolor, la muerte, el poder, y la soledad del hombre frente a su destino.
Pero la escritura no solo sirvió para la literatura. También permitió el desarrollo de la administración, la justicia, la educación. Se fundaron escuelas, con acento dupa, o casas de tablillas, donde jóvenes aprendices se entrenaban durante años para convertirse en escribas. Dominar la escritura era un privilegio y un poder. Religión y cosmovisión, entre hombres y dioses. Para los sumerios, el universo era un orden divino donde los dioses habitaban en el cielo, en la tierra y en el inframundo. Creían en múltiples deidades, cada una asociada a aspectos de la naturaleza o de la vida humana. Anu, dios del cielo; Enlil, dios del viento y la guerra; Inanna, diosa del amor y la guerra; Enki, dios del agua y la sabiduría. La relación entre humanos y dioses era contractual, los humanos servían a los dioses mediante rituales, ofrendas y templos, y a cambio, los dioses mantenían el orden cósmico. Si los cultivos fallaban, si había enfermedades o sequías, se interpretaba como un castigo divino. El inframundo era un lugar oscuro, frío y silencioso, donde todos iban después de morir, sin distinción de virtud o pecado. No era un infierno, ni un paraíso, sino una prolongación triste de la vida terrenal. Esta visión pesimista de la muerte reflejaba una conciencia profunda del sufrimiento humano. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, brillaba la esperanza de los héroes. Personajes como Gilgamesh, Adapa o Etana intentaron romper las barreras impuestas por los dioses. Querían inmortalidad, querían saber más, querían escapar de la muerte. Pero siempre fracasaban. Porque los dioses eran dioses, y los hombres, mortales. Tecnología y logros culturales, el legado sumerio. Más allá de la escritura y la literatura, los sumerios hicieron avances asombrosos en matemáticas, astronomía, arquitectura y derecho. Utilizaron un sistema sexagesimal, base 60, que aún usamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. Dividieron el día en 24 horas, la hora en 60 minutos, el minuto en 60 segundos. Descubrieron figuras geométricas, calcularon áreas y volúmenes, e incluso plantearon ecuaciones rudimentarias. En astronomía, observaron los movimientos de los planetas y las estrellas, y sentaron las bases de lo que luego sería la astrología babilónica. Creían que los astros influían en los asuntos humanos, y que los presagios celestes podían predecir el futuro. En arquitectura, perfeccionaron el uso del ladrillo de arcilla cocido al sol, y levantaron edificios monumentales con techos de madera y decoraciones en yeso y cerámica. Y en derecho, aunque no dejaron un código completo como el famoso Código de Hammurabi, sí tenemos testimonios de normas y juicios que indican un sistema legal primitivo basado en compensaciones y represalias, conflictos y declive, la fragilidad de un imperio. Aunque los sumerios nunca formaron un imperio único, hubo periodos en los que una ciudad dominaba a las demás. Durante la tercera dinastía de Ur, alrededor del 2100 a.C., Ur llegó a ser una potencia centralizada con un estado burocrático altamente organizado. Pero Sumeria fue vulnerable. Sus recursos naturales eran limitados. Carecía de piedra, metal y madera. Dependía del comercio con regiones lejanas como el Golfo Pérsico, Anatolia o el Indus. Además, sus vecinos eran agresivos, acadios, elamitas, amorreos, asirios. El primer gran imperio mesopotámico fue el de Sargón de Akkad, quien conquistó las ciudades sumerias y fundó un reino multiétnico que extendió su influencia desde el Mediterráneo hasta Irán. Aunque los acadios adoptaron muchos elementos de la cultura sumeria, este hecho marcó el fin de la supremacía política de los sumerios. Con el tiempo, nuevas potencias emergieron. Los amorreos fundaron Babilonia. Los asirios se fortalecieron al norte. Y finalmente, Sumeria quedó relegada al pasado, sepultada bajo capas de arena y olvido. El legado, semillas de la civilización occidental. Aunque Sumeria desapareció físicamente, su legado sobrevivió. Sus inventos, sus mitos, sus escritos, sus ideas, fueron absorbidos por los pueblos posteriores, babilonios, asirios, persas, incluso griegos. La escritura cuneiforme, aunque desapareció, inspiró otros sistemas de escritura. La idea de la ciudad como espacio político y cultural sigue vigente. El concepto de ley escrita, de gobierno centralizado, de economía regulada, todo eso tiene raíces sumerias. Hasta la Biblia contiene ecos de las historias sumerias, el diluvio universal, por ejemplo,
Aparece en la epopeya de Gilgamesh, mucho antes de que fuera contado en el Génesis. El jardín del Edén podría tener su inspiración en los campos fértiles de Mesopotamia. Y en nuestra forma de ver el mundo, de contar el tiempo, de organizar nuestras sociedades, aún resuenan los pasos dados por aquellos primeros ciudadanos de Uruk y Ur. Volver a las raíces. Cuando visitamos museos y contemplamos las tablillas de arcilla cubiertas de signos cuneiformes, o admiramos las ruinas de una zigurat bajo el sol implacable de Irak, estamos mirando directamente a los ojos de nuestros antepasados más remotos. Sumeria nos recuerda que la civilización no fue un accidente, sino una construcción paciente, titánica, llena de errores y aciertos. Nos enseña que el progreso no es lineal, que los pueblos suben y bajan, que los imperios nacen y mueren, pero que las ideas, las historias, los sueños, permanecen. Así que, la próxima vez que mires tu reloj, o leas una palabra en una pantalla, o camines por una calle de una ciudad moderna, recuerda, todo eso comenzó, hace miles de años, en un lugar llamado Sumeria.